En esta lección veamos el procedimiento para la construcción de redes con división de corrientes. Las reglas aplicables en el punto pinch son dos. El número de corrientes que salen debe ser igual o mayor que las que entran. Si no fuera así, hay que dividir las corrientes salientes hasta que se cumpla. En el diagrama que vemos aquí se muestra la ruta que debe seguirse en líneas azules. La segunda regla es de que el flujo calórico, el FCP de la corriente que sale, debe ser superior o igual al de la corriente entrante con la que se propone que intercambie calor. Si esto no fuera así, se debe dividir la corriente que entra. Veamos la ruta que debe seguirse en el diagrama. Aquí tenemos los dos casos. Cuando se divide, se debe dividir la corriente entrante. Bien, veamos un ejemplo. Aquí se dan los datos de las corrientes A, B, C y D con su temperatura de entrada y salida y el valor de flujo calórico. Para un delta T mínimo de 20 grados centígrados se obtiene que el calentamiento mínimo requerido es de 320 kilowatts y el enfriamiento son 720. El punto pinch se ubica en las temperaturas de 120 y 100 grados centígrados para las temperaturas de las corrientes calientes y frías respectivamente. Bien, en el diagrama de rejilla se empieza a aplicar las reglas y se hace el diseño a partir del punto pinch hacia la izquierda, o sea, arriba del punto pinch. Arriba del punto pinch se cumplen las reglas. Entonces se coloca un cambiador que combina las corrientes A y C, como se muestra aquí. Se agota la corriente A y queda de remanente a la corriente C 320 kilowatts. Este se completa con un calentamiento de 320 kilowatts y así ya se agota la corriente C. Se calcula la temperatura a la salida del cambiador de calor 1 en la corriente fría, dando una temperatura de 110 grados centígrados. Este valor no viola el delta T mínimo en el lado caliente del cambiador de calor 1. Se procede ahora abajo del punto pinch. La corriente A no se puede combinar con ninguna fría porque tiene un menor valor de FCP que las corrientes frías. Entonces, B cumple la condición que el FCP de una corriente que sale es igual o mayor a la de las dos que entran. Entonces se divide la corriente que sale. En el diagrama de la aplicación de las reglas es lo que se tiene aquí, se muestra en verde la ruta que es para cuando hay que dividir una corriente saliente. Como se muestra aquí, el FCP de la corriente A es menor que las de C y D, no se puede combinar con ninguna de las dos, pero B, la corriente B que tiene un FCP de 30 es mayor que la suma de las corrientes C y D, que sumadas las dos dan 26 kilowatts por grado centígrados. Entonces esa es la corriente que se va a dividir, la corriente B. Aquí se tiene y se muestra así. Entonces además tenemos que el enfriamiento mínimo es de 780 kilowatts y la corriente A tiene abajo del punto pinch una cantidad de energía de 640 kilowatts. Entonces se puede satisfacer con un enfriador de 640. Entonces de los 780 pues restan 140 kilowatts para poderlos colocar en la otra corriente caliente. Y ya se tienen dos corrientes calientes que salen del punto pinch y dos que entran. Ya está, se cumple todo. Entonces de los dos ramales de los dos ramales divididos de la corriente B, uno tendrá el mismo valor de FCP y Q que de la corriente C. Entonces ese se agota la corriente C y el otro ramal de la corriente B dividida se combina con la corriente D y se tiene un cambiador de calor con 700 kilowatts. El calor remanente de la corriente B es 140, como ya lo sabíamos. Entonces, como no queda ninguna corriente fría para combinar, se usa el servicio de enfriamiento de
140 kilowatts. Se calcula la temperatura a la salida del cambiador de calor Q3 en la corriente B, dando 70 grados centígrados. Este es mucho mayor que 30 grados centígrados, entonces no se viola el delta T mínimo aquí en este punto. Ahora pasamos a construir el diagrama de la red de intercambio térmico, el RIT. Primero se combina la corriente B, que es la dividida, con las corrientes frías abajo del punto pinch. Una vez que ya se tiene combinada la corriente C, que sale del punto pinch, se va a combinar con la corriente A. Entonces se tiene esta combinación. Como vemos, las corrientes calientes son en dirección vertical, de arriba hacia abajo, y las corrientes frías son horizontales, en este caso corren de derecha a izquierda, y ya se tiene el diseño de la red de intercambio térmico con división de corrientes. Veamos ahora otro ejemplo. Aquí se tienen los datos de las 4 corrientes a combinar con un delta T mínimo de 10 grados centígrados. Se da el valor de la carga térmica de calentamiento y enfriamiento, así como las temperaturas respectivas del punto pinch para las corrientes calientes y las frías. Bueno, se traza el diagrama de reja, como se muestra aquí, y arriba del punto pinch no se cumple la regla del CP, y por lo que hay que dividir la corriente entrante. Como vemos aquí, en la ruta que se debe seguir, se pregunta si el número de corrientes es de las que sale es mayor que las que entran, si se cumple, pero el FCP no se cumple, que es el del que sale, debe ser mayor que el que entra, y no se cumple, entonces se tiene que dividir la corriente entrante. Aquí está ya dividida la corriente entrante. Ahora hay que la división de la corriente A se hace con un FCP1 de 5 y el otro FCP2 de 7 para combinar el FCP1 con FCP2 con la corriente D, que no viole el delta T mínimo. Entonces aquí se colocan los cambiadores de calor con las cargas correspondientes, el cambiador de calor 1 con 50 kilowatts y el cambiador de calor 2 con 70 kilowatts, que une el ramal 1 de la corriente A con la corriente D. Se calculan las temperaturas a las salidas de las corrientes frías de los dos cambiadores de calor. En el cambiador de calor 2 da 120 grados centígrados, que es menor que 130 grados centígrados de la corriente caliente, lo viola el delta T mínimo, y mientras que la corriente C a la salida da 115. Se calculan los calores remanentes y se colocan los calentadores para satisfacer las necesidades de las corrientes frías C y D. Entonces, abajo del pinch ahora pasamos a hacer el diseño. Se cumplen las reglas, se colocan los cambiadores con sus cargas correspondientes, combinando la corriente A con la corriente C y la corriente B caliente con la corriente fría D. Se agotan las corrientes frías y se colocan los servicios de enfriamiento en las corrientes calientes, y después se pasa a calcular las temperaturas que faltan. Aquí ya se colocan estos valores. Entonces se tiene un lazo de calor entre los cambiadores 1 y 2, como se muestra aquí, ya que intercambian calor las corrientes A y C, tanto arriba del punto pinch como abajo del punto pinch. Entonces esto puede llevar a tener unos problemas en la planta, porque cualquier perturbación se va a distribuir entre los cambiadores de calor y los equipos que se encuentran en el paso de estas corrientes que intercambian. Así es que cualquier alteración va a perturbar la operación de la planta. Así es que eso no debe tolerarse. Hay que eliminar un cambiador de calor. El cambiador de calor sabemos que el que hay que eliminar es el más pequeño. En este caso es el cambiador de calor 1, que tiene una carga de 50 kilowatts, y este se debe pasar la carga térmica a la ruta de calor, que es a los servicios, el enfriador 1 y el calentador 1. Se elimina, simplemente se pasan se ajustan los valores de los calores,
sumándole los 50 kilowatts que teníamos. Y observamos aquí que al eliminar el cambiador 1 pasando su carga térmica a los servicios en la ruta de calor, el cambiador de calor 2 mantiene su carga, pero la temperatura de salida cambia. La división entonces tiene que desaparecer, y lo mismo la línea de referencia del punto pinch pues ya no tiene razón de ser. Se elimina la división, se coloca el cambiador de calor 2 en el lugar que le corresponde y se calcula la temperatura en la salida de la corriente caliente A, dando un valor de 124, que comparado con la temperatura de entrada de 110 da 114 de diferencia. Es mayor del delta T mínimo de 10, no viola el delta T mínimo, entonces ya está ajustada las temperaturas, no hay ningún problema. Después, bueno, pues ya esto es todo. Faltaría hacer el diagrama de la red de intercambio tímico, pero con esto damos fin al procedimiento para la construcción de redes con división de corrientes.